Muy bien, ya empecé a grabar. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación, porfa? Buenas noches, sí, sí se ve. Muchas gracias. Pues buenas noches, espero que su mitad de semana vaya bien, que no esté muy pesada. Y el día de hoy vamos a ver el tema de parentesco y filiación. Creo que no va a estar tan largo, entonces, bueno, vamos empezando. Iniciaremos por el concepto de parentesco. El parentesco es el nexo jurídico que existe entre los descendientes de un progenitor común, o entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge, o entre un adoptante y el adoptado. Es decir, que los sujetos en esta relación son parientes entre sí. Y el grupo de parientes y de cónyuges constituyen la familia, que ya habíamos visto la parte de la familia y la conceptualización de este. Entonces, bueno, el parentesco es el nexo jurídico que existe entre los parientes, ¿no? Obviamente especificando que sean un progenitor común, el cónyuge o los parientes del cónyuge y los adoptados, ¿no? El adoptante con el adoptado. Y es importante que recordemos las fuentes. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos un poco platicado cuando hablábamos de la familia, pero específicamente en las fuentes del parentesco, el derecho establece el matrimonio, por eso les puse aquí este documento con el anillo, para recordarlo de esa manera. La filiación, que es este parentesco por consanguinidad, entonces aquí les puse la gotita de sangre para que lo recuerden, y la adopción. Entonces, las fuentes del parentesco van a ser el matrimonio, la filiación y la adopción. ¿Ok? Esto puede ser que se confunda un poquito con las clases de parentesco, que al final, si ustedes me dicen, oye, es que es lo mismo, pues sí, básicamente es lo mismo, nada más que cuando se habla de las clases del parentesco, eh, digamos que lo decimos con otras palabras, pero básicamente es lo mismo. Entonces, si ustedes les preguntan cuáles son las fuentes del parentesco, van a ser matrimonio, filiación y adopción, ¿ok? Ahora bien, cuando hablemos de clases de parentesco, las clases del parentesco se dividen también en tres. Es la consanguínea, la de afinidad y la civil. ¿Que esto cómo se ve respecto de lo anterior? Bueno, pues el consanguíneo será aquellas personas relacionadas por el lazo de sangre. La afinidad serán los unidos por el matrimonio, o sea, los cónyuges, o los parientes que adquirimos por parte del cónyuge. Y el civil, la adopción. Entonces, sí, básicamente es lo mismo, pero en las fuentes le llamamos matrimonio, filiación y adopción. Y cuando hablamos de clases, hablamos de consanguíneo, afinidad y civil. ¿Ok? Entonces, les voy a decir cómo lo define cada clase en el código, porque como les digo, es básicamente lo mismo, pero con otras palabras, si ustedes quieren. Entonces, se los voy a decir porque me parece como que importante darles como la definición más jurídica o que viene como tal en el código. Entonces, cuando nos referimos al parentesco consanguíneo, el código dice, el parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden unas de otras de un mismo progenitor o tronco común. ¿Ok? El consanguíneo, la gotita de sangre. Luego, el parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. Pero, como nosotros ya vimos, este artículo pues genuinamente no está actualizado. ¿Por qué? Porque como nosotros ya vimos, existe algo que es el matrimonio igualitario, que como bien decíamos en la clase del matrimonio, no es que tal cual venga así en el código, sino que así culturalmente se le ha llamado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que como el matrimonio ya no establece que tenga que ser entre hombre y mujer, pues en este contexto, el concepto de parentesco de afinidad debería decir que es el que se contrae por el matrimonio entre la persona uno y los parientes de la persona 2 y viceversa, ¿ok? Y por último, el parentesco civil, que se da este nexo entre quienes en un acto de declaración de voluntad, denominado adopción, pues se unen, ¿ok?
y nacerá de la adopción. Y en la adopción simple, hay dos tipos de adopción que me parece que sí los vamos a ver más adelante más a detalle. Uno es la adopción simple y la otra es la adopción plena. En la adopción simple, que ya no hay manera de revocarla, en esta adopción simple no se generan lazos, jurídicamente hablando, con la familia del adoptante. En la adopción plena, sí, en la adopción plena es tal cual como si fuera su hijo de nacimiento o de consanguinidad, ¿ok? Ahora, es importante mencionar esto. Esto no se lo tienen que aprender ni mucho menos, solo es como para que lo vean ustedes más reflejado. En anteriores clases lo platicábamos un poquito, les ponía otras imágenes como más del caso en específico, pero les puse una que podremos decir está más completa. Es importante que tengamos en cuenta que en el parentesco cada generación va a formar un grado y la serie de grados constituyen una línea de parentesco. Esto es como para que ustedes lo tengan en su conocimiento general. Imaginemos que pues aquí son las dos personas que constituyen el matrimonio y pues estas personas hacia arriba, hacia su línea ascendente, tienen padres, abuelos, bisabuelos. Estos de aquí, que espero que sí estén viendo mi cursor azul, estos de aquí van a ser los parientes por afinidad de esta persona, ¿sí? Y estos de esta línea son sus parientes consanguíneos, ¿ok? Y a su vez hay una tercera, porque es el tercer grado, el cuarto grado, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan es que no solamente cuando hacemos, o mejor dicho, cuando se contrae matrimonio, es así como se van a combinar los de afinidad y los consanguíneos. Es decir, ya no solamente tengo mi parentesco con los que pues, desde que nací tengo ese parentesco consanguíneo, no. O si adopté, pues eso se genera. No, ahora yo también, estos se van a cruzar los de afinidad y los de consanguinidad. Por eso a veces se vuelve un poco complejo cuando te dicen, bueno, los parientes de segundo grado, pero línea directa consanguíneos o no, bueno, que sean consanguíneos y afinidad. Bueno, es cuando se pone un poquito más complejo porque entonces dices, bueno, sí, yo soy de tercer grado, pero soy consanguíneo o soy de afinidad, ¿ok? Esta imagen, aquí ustedes la pueden ver, le pueden tomar foto como para que lo tengan solo para su cultura general en caso de que en algún momento tuvieran ustedes que descifrar en qué grado están y en qué línea, pues dependiendo del familiar que se trate, ¿no? Y ahora bien, la filiación. La filiación es un concepto que a veces se confunde un poco y sobre todo es un concepto que fuera del derecho no es como muy utilizado. Por ejemplo, el parentesco, aunque tenga toda su razón de ser en el aspecto jurídico, pues es algo que usamos muy comúnmente hasta al ir al hospital. O sea, es un término que usamos mucho. La filiación, la verdad es que no. Pero bueno, la filiación, el concepto jurídico de filiación es que es la relación que existe entre dos personas de las cuales una es el padre o la madre de la otra. Es decir, la filiación es la relación que existe entre padres e hijos, ¿ok? Padres e hijos o madres e hijos, madres e hijas, padres e hijas, ¿ok? Entendámoslo en esa generalidad. Es la relación que existe con los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿ok? Es muy importante señalar eso porque de esa relación se van a desprender derechos y obligaciones recíprocos, que ya lo hemos platicado, pero es importante señalar su importancia. Ya hemos platicado que existen estos derechos, muchos derechos a lo largo de estas clases hemos hablado de un montón de ellos, pero es importante que entendamos que son recíprocos. Entonces, creo que en alguna clase lo mencioné, pero lo vuelvo a reiterar porque es un tema que debe de estar, pues, o sea, ¿cómo les diré? Que lo tienen que mantener presente, dependiendo obviamente de cada circunstancia, pero sobre todo de las circunstancias que a lo mejor no les están pasando a ustedes, pero que les puede pasar a familiares de ustedes. Y es, si un padre o una madre no cumple con las obligaciones de la filiación, o sea, con las obligaciones de ser padre o de ser madre, y se desentiende de los hijos o del hijo o de la hija, es importante que ustedes o la persona
que más le interese, ¿no? Eh, Dejen evidencia de que esa persona no cumplió con sus obligaciones para que en un futuro esa persona no le pueda exigir los derechos recíprocos al hijo o a la hija. Es decir, si el papá o la mamá se fueron por los cigarros y ustedes nunca volvieron a saber de ellos y ustedes están procreando, cuidando, criando a sus hijos solos o solas, es súper importante que dejen antecedentes. Eh, de los que más se puedan, vaya, ¿no? Hay veces que los testigos nos sirven, sí, que obviamente sean los familiares, los vecinos y demás, pero a lo mejor lo ideal es dejar, por ejemplo, por escrito antecedentes legales de que la persona no se ha hecho responsable, no aparece, no hace ningún tipo de pago de contribución a la vida de los hijos o de las hijas, y lo ideal, pues claramente sería presentar una demanda por alimentos y tratar de que legalmente quede el antecedente de que se buscó y se exigió el cumplimiento de los derechos. ¿Para qué? Para que si el día de mañana que su hijo o hija sea adulto y de repente regrese el de los cigarros o la de los cigarros, tenga toda la evidencia para decir, yo no voy a cumplir con esos derechos o con esas obligaciones que me corresponderían porque yo no los recibí. Y como yo no los recibí, entonces yo no tengo por qué otorgarlos. Ahí sí aplica. El problema es que muchas veces, que es lo más común que sucede, es el papá o la mamá se fueron por los cigarros, nunca volvieron, y el otro se hizo cargo de todo, o se hicieron cargo los abuelos, o se hicieron cargo los tíos, y ya, ¿no? Crecen los hijos y de repente, como les digo, él o la de los cigarros regresa y quiere que le paguen comida, quieren que le paguen casa, quiere que le paguen doctores, lo que ustedes quieran. Y el hijo o la hija se encuentra en esta situación legal de que no se puede negar así como así, aunque moralmente podría hacerlo. ¿Por qué? Porque legalmente la persona que se fue por los cigarros sí le puede reclamar el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, por eso es muy importante intentar dejar todos los antecedentes de que esa X persona no cumplió con sus obligaciones y así deslindar de una futura responsabilidad a esa pequeña o a ese pequeño. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, continuamos. Los tipos de filiación, pues son muy sencillos en términos de que es hijos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Ahorita vamos a ahondar un poquito más, pero es importante. Extramatrimonial no significa solamente que la persona ya tiene un matrimonio y además tuvo hijos fuera del matrimonio, no. Extramatrimonial también significa que dentro de esta soltería legal, hablándolo así, porque pueden ustedes estar en pareja y decir, yo no estoy soltero, yo sí tengo novia o yo sí tengo novio, eso está muy bien, pero en términos legales son solteros, nunca han adquirido matrimonio, ¿no? Nunca han firmado, nunca han formado un matrimonio legalmente hablando, entonces todos los hijos que se den en ese entendido, pues serán hijos extramatrimoniales, ¿no? Que, o mejor dicho, el tipo de relación será extramatrimonial, pero eso no significa que va a haber alguna afectación para los hijos o en el acta de nacimiento, ni mucho menos. Simplemente es qué tipo de filiación fue. Bueno, pues dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, ¿ok? Los hijos que se dan dentro del matrimonio, es decir, desde que se firmó el acta hasta que en algún momento se disolviera el vínculo de matrimonio, como ya lo vimos en las diferentes opciones que hay para disolverlo, todos esos hijos dentro de ese periodo se presume legalmente que son hijos de esa pareja, es decir, de ese papá o de esa mamá. ¿Okay? Es importante entender que los hijos nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio y hasta los nacidos dentro de los 300 días siguientes a que se disolvió el matrimonio, pueden ser considerados o presuntamente hijos de ese matrimonio, a excepción de que se demuestre ante la autoridad judicial que no lo son. ¿Ok? Pero por eso es importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque si en algún momento, por alguna razón, conocen a alguien o ustedes deciden disolver el matrimonio y quedan embarazados dentro
de esta ventana de tiempo donde todavía no se firma legalmente, pues obviamente hay que aclarar todo lo que sea necesario, pues para que las actas y todos los demás documentos queden debidamente completados con la información de quien verdaderamente es el padre o la madre, ¿no? Eh, Obviamente también entiéndase que para poder disolver el matrimonio, como ya lo vimos en algún momento, es necesario que se presente la prueba de que no están embarazadas, ¿no? Al momento de. Pero bueno, todo puede pasar, puede haber algún error, etcétera. Entonces, por eso es importante que entiendan que eh, dentro de estos 300 días todavía puede ser considerado hijo del matrimonio, aunque digámoslo así, ya estemos dentro de los papeles o la firmadera del divorcio. Bueno, hay que aclarar lo que sea necesario para que no se presuma que es hijo de ese matrimonio. ¿Ok? Eh, También es importante señalar que cuando ya hay hijos fuera del matrimonio, extramatrimoniales, y las personas deciden celebrar el vínculo matrimonial, sí es muy importante que durante la celebración del matrimonio se informe al oficial del registro civil que ya tienen hijos para que de cierta manera queden como reconocidos dentro del matrimonio. Pero honestamente, si las dos personas, o sea, imaginemos que no están casados legalmente, pero viven juntos, hacen vida en pareja o aunque hagan vida por separado, pero los dos, padre y madre, deciden registrar al hijo o hija con sus apellidos, haciendo este reconocimiento de maternidad y de paternidad, pues realmente si después van y celebran el matrimonio, pues ya no es necesario hacer todo este merequetengue, porque realmente las actas ya están conforme a lo que es, ¿no? Entonces no es necesario, pero bueno, sobre todo recordarán que antes sí era un poquito más tardado el tema de las actas, no, en a nuestros papás y generaciones anteriores sí a veces tardaban años en registrar a los hijos, de cierta manera, por eso pues se daban este tipo de situaciones. Actualmente sería muy difícil que sucediera de esa manera porque los niños tienen que ser registrados a la brevedad posible y normalmente pues aunque no estén casados los papás acuden los dos. Obviamente estamos en el entendido de que es una pareja que ambos están de acuerdo en reconocer la paternidad, ¿no? Si no, obviamente pues ya se suscitan otras situaciones. Pero bueno, imaginemos que los hijos no están registrados a los nombres de quienes son los papás, por lo que ustedes quieran y gusten, y van a celebrar el matrimonio. En ese momento ustedes pueden hacerle la observación al oficial del registro civil para que se asienten en las actas, pues que son los papás de Perenganito de tal, y se hagan las modificaciones correspondientes. También es importante señalar, no importa en qué momento se reconoce a los hijos. Los hijos van a adquirir todos los derechos independientemente de si son reconocidos al mes, al año, a los 8, a los 15, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar un poquito más del tema del reconocimiento. También es importante señalar aquí otra cosita. Los hijos nacidos en el concubinato también van a ser reconocidos como hijos dentro de esa relación, ¿ok? Y aplica la misma regla. Los hijos nacidos de 180 días contados desde que inició el concubinato hasta los 300 días después de que cesó el concubinato, que ya habíamos platicado de este concepto jurídico del concubinato. Entonces no quiere decir que porque no están casados, no, pues ya perdieron el derecho a la filiación como tal. No. Se da bajo otro contexto jurídico, pero también ocurre. Y también precisamente como el derecho reconoce que existen estas relaciones donde no necesariamente están en matrimonio, bueno, pues entonces también protege a los menores que pudieran estar en esta situación de que sus padres vivan en concubinato, para que entonces estos hijos, de los 180 días en que inició hasta los 300 en que termina, se considere que son hijos de esa pareja que vive en concubinato. Bueno, solo para ahondar un poquito más en el tema de la filiación extramatrimonial, bueno, son estos hijos procreados fuera de matrimonio y solo se va a establecer por el reconocimiento voluntario de los progenitores o por una sentencia que así lo declare. Entonces aquí es como les decía,
Aquí se va a necesitar que exista la voluntad de reconocer a los hijos. ¿Por qué? Porque en la parte del matrimonio o de la filiación matrimonial, como les decía, se da por entendido que son hijos de ese papá y de esa mamá porque están casados. Entonces, ahí se da por entendido. Igual en el concubinato, pues como son concubinos, se da por entendido que pues son hijos de ese papá y de esa mamá. Cuando están fuera, cuando realmente no hay un vínculo ni de matrimonio ni de concubinato, pues no se puede dar por entendido que porque tenemos un mes de novios, pues es tu hijo o es tu hija, ¿no? Pues no, no se puede. Entonces ahí se requiere de la voluntad del papá o de la mamá o de ambos de reconocer que son los padres. Y a lo que se refiere con la sentencia, pues bueno, también pues, obviamente es muy conocido y lo más común es que las mujeres demanden a los padres que se reconozca la paternidad. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos una situación cultural, social en nuestro país, donde normalmente quien se va por los cigarros, no es por demeritar a nadie, es el papá, y entonces lo más común es que la mamá procede, pone una demanda para que se reconozca la paternidad, esta filiación, y entonces se le otorguen o se dé el cumplimiento de los derechos que le corresponden al hijo o a la hija. Eh, Como les decía, pues esto puede darse en los dos casos, tanto en hombres como mujeres, o también existen los casos en los que los papás demandan a la mamá para que los reconozcan a ellos como padres y ellos poder tener acceso a las visitas y demás con los menores. Entonces sí se da, no es que no se dé, lo más común es que todos hemos escuchado una historia de alguien que se fue por los cigarros y dejó a la pobre mujer con 3 hijos. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero bueno, puede presentarse en cualquier caso, no es exclusivo de que solo las mujeres lo puedan hacer, los papás también están en todo su derecho de reclamar su derecho de filiación con sus hijos y de que se les reconozca en las actas y demás, que era algo que veíamos, me parece, en la clase anterior, que era lo que yo les decía, negarle la convivencia al papá o a la mamá sin un respaldo legal, sin el respaldo de un juez que te esté ordenando negarlo, es muy peligroso porque pone en riesgo tus derechos de patria potestad. Entonces, nosotros no somos nadie para negarle el reconocimiento de la paternidad o de la maternidad a nadie. Ahora vamos a hablar un poquito más de la parte de el reconocimiento. Eh, los padres pueden reconocer a su hijo conjunta o separadamente, es decir, yo puedo ir y registrar a mi hija yo sola, porque pues si el otro no quiere, pues no lo puedo obligar, y pues obviamente van a tomar mis apellidos para hacer el acta correspondiente. O al revés, puede ir el papá, registrar a su hija, hijo, eh, sin la mamá y pues por lo tanto se registrará bajo esos apellidos. O podemos acudir los dos libremente, sin necesidad de estar casados, a reconocer que somos padre y madre de la criatura, ¿no? Eh, el reconocimiento del hijo nacido fuera de matrimonio, porque volvemos a lo mismo, cuando ya hay un matrimonio, se da por entendido, y tú llegas al registro civil con tu acta de matrimonio y no necesitas otra cosa más, y pues ya obviamente, pues que los dos acudan y firmen y demás, ¿no? Eh, pero cuando se da un reconocimiento fuera, bueno, pues uno es, como yo les decía ahorita, voy al registro civil con mi chiquillo, chiquilla, y hago el procedimiento que corresponda. También se puede hacer en algún acta especial que se proporcione en la oficina del registro civil, que esto no es como muy común, pues si vas, simplemente pues va a ser el acta de nacimiento común y corriente. En escritura pública, esto es un poco más raro que suceda, honestamente, eh, que nada más vayas y hagas una escritura pública para reconocer a alguien, no es lo más usual, eh, pero puede suceder, puede que alguien vaya y le pida al notario que en escritura pública deje su reconocimiento como tal. No, vuelvo a lo mismo, no sucede mucho, pero puede suceder. Lo más común que llega a suceder, sobre todo en estas historias de hijos que pueden ser fuera de matrimonio, pero en el entendido de que son como la segunda, tercera familia,
en testamento, porque la persona, ya sea hombre o mujer, no quiere que se sepa que tiene esta otra familia, estos otros hijos, hasta que él se muera o ella se muera y ya no tenga que enfrentar el problema. Entonces, en el testamento dejan señalado que sutanito y peranganita de tal son mis hijos y que también pues se les dé el reconocimiento y tengan acceso a la herencia, ¿no? Como tal. Entonces, hay quienes lo hacen en el testamento y eso sí es más común que suceda en el testamento. Y por confesión judicial directa y expresa, bueno, pues que se acuda ante un juez a reconocer expresamente al hijo o hija, ya sea porque yo directamente voy y busco un juez civil que por unilateralidad yo voy y quiero confesar que tengo un hijo o una hija en no sé dónde, que eso poco sucede mucho en la realidad, pero sí también se puede entender esta fracción como cuando en algunos casos, supongamos, la mamá demanda el reconocimiento de paternidad eh, de Lorenzo. Lorenzo acude al juez y ante el juez Lorenzo llega y dice, sí, yo soy el papá de Laurita, ¿no? Ah, bueno, pues esa fue una confesión judicial directa y expresa donde está reconociendo, aunque a lo mejor no fue él quien inició el juicio, a la primera instancia de estar frente al juez, sí reconoce directa y plenamente la paternidad. Ah, bueno, pues ya ahí queda hecho el reconocimiento. Esto digamos, bueno, no digamos, más bien, estas formas son en las que se da de manera voluntaria el reconocimiento, ¿ok? Es importante que entendamos todos que si a alguno de nosotros nos llegasen a exigir el reconocimiento de una maternidad o de una paternidad, que tengamos en cuenta que el hecho de negarnos a hacernos la prueba de ADN hará que el juez lo tome como una aceptación de esa paternidad o maternidad, ¿ok? O sea, se presume que te estás negando porque ya sabes que sí es. Entonces, si algún día, por alguna razón, a ustedes o a algún familiar los demandan para que reconozcan que son las madres o los padres de alguna criatura, nunca se nieguen a la prueba de paternidad o de maternidad. O sea, van a hacer una prueba de ADN, pues. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que se nieguen, se fregaron. Al simple hecho de negarse, ustedes se da por entendido, está en la ley de prácticamente todos los estados, o sea, no les puedo jurar que todos los estados, porque no he revisado absolutamente todos los códigos, pero sería extrañísimo que no esté así, porque es algo que tiene muchísimos años ya en los códigos. Es precisamente porque lo que sucedía era que se negaban a la prueba y duraban añerío y añerío y los que la terminaban pagando, pues claramente eran los niños. Entonces, ahorita la ley es, tú te niegas a hacerte la prueba de ADN, se da por entendido que eres el papá, la mamá, el juez da por hecho las cosas y valió. Se te reconoció como padre o como madre. Entonces, no se nieguen. O si se quieren negar porque ya saben que sí son, bueno, pues, pero ya saben lo que va a pasar, ¿ok? También es importante señalar que no se puede reconocer a hijos si ustedes son menores de 18 años. Obviamente, en el entendido de que se supone que para contraer matrimonio están pidiendo que la edad mínima sea de 18 años, pero sabemos que existe el embarazo adolescente y que, bueno, pues ante esas circunstancias, los oficiales de registro civil han tenido que ser más laxos ante esta situación, porque pues si van unos menores, bueno, pues obviamente probablemente pedirán la comparecencia de los padres para confirmar que sí son, o sea, que esos menores de edad están acudiendo a registrar a un bebé y que tengan el aval de parte de los padres. ¿Por qué? Porque pues, todavía siguen siendo menores de edad y en teoría la ley dice que no puedes reconocer a unos hijos si eres menor de 18 años, ¿no? Para eso, pues obviamente tendrá que llevar el papeleo del hospital y demás, donde evidentemente pues, son padre y madre, ¿no? Pero ahí es donde se puede poner un poquito más quisquillosos, cuando no sería lo mismo, pues si van algunas personas de 30 o 20 años a registrar a un bebé. También es importante, vuelvo a reiterar, perdón por ser tan reiterativa con ese tema, pero
Es importante que lo tengamos claro porque esa es la parte más relevante de la afiliación. Los derechos. Cuando se reconoce a un hijo, obviamente cuando vas y registras a tu hijo, pues esos derechos se dan en ese mismo instante, ¿no? Pero entendamos que si reconocemos a un hijo después, o sea, me refiero al año, a los 2 años, o sea, cuando probablemente ya tuvo un acta donde solo estuvo registrado por uno de los padres, etcétera, bueno, pues, ¿a qué derechos va a tener acceso el hijo reconocido por la madre, por el padre o por ambos? Bueno, pues tendrá derecho a llevar el apellido correspondiente, el que genuinamente le corresponde, no a lo mejor el de los tíos, el de los abuelos o el de la mamá o los del papá nada más. Ser alimentado por entendiéndose los alimentos por todo el conjunto de cosas que ya hemos platicado, que vamos a tener una clase específica de alimentos, es la siguiente, donde vamos a ser más específicos a qué se refiere a alimentos, pero alimentos no solo es la comida, ¿no? Alimentos será todo aquello que requiera para subsistir. Y el tercero, percibir la porción de la herencia que le corresponda, ¿no? En caso de que le corresponda, o mejor dicho, que exista algún tipo de herencia, bueno, pues como hijo reconocido, también tendrá acceso a. Y por último, la revocación del reconocimiento no existe. La ay, aquí lo escribí mal, discúlpenme. Reconocimiento. Me comí unas letras. La revocación del reconocimiento no existe. Eh, entendamos que no podemos ir reconociendo como madres, como padres, hijos y después decir, sabes que siempre no eras, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño legalmente es mucho, porque es un papeleo impresionante, sería, mejor dicho, un papeleo impresionante volver a cambiar todo y luego a los 2 años tener otro papá y otra mamá y luego a los 4 otra mamá y otro papá, pues no, sería una locura. Y además, emocionalmente, en términos de la integridad emocional, psicológica de esos menores, sería una irresponsabilidad por parte de la autoridad permitir que hubiera una especie de revocación. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esta parte. ¿Por qué? Porque pues puede llegar a ocurrirle a cualquiera estar en pareja, que esa pareja ya tenga hijos y ustedes quererse hacer responsables de esas criaturas, ¿no? Lo cual, pues sí, es un acto, perdón, loable, muy noble, querer reconocerlos y hacerlos sus hijos y demás, ¿no? Inclusive, aunque no lo sean, no se me estoy refiriendo a los casos que no lo son, pues, porque si lo son, pues su deber es reconocerlos. Pero me refiero a que no son ustedes los padres o las madres, pero pues están en una relación de amor muy padre, muy bonita, se van a ir a vivir juntos, todo muy hermoso, y quieren reconocer, ya sea como padres o como madres, que claramente sea más con los varones, sea más este reconocimiento de los padres, porque la mujer a lo mejor ya tiene 1, 2, 3 hijos, y están muy enamorados, y ustedes van y reconocen a los hijos como suyos, aunque ustedes sepan que no son. Muy bonito, muy noble, pero habrá que entender que es una responsabilidad que se adquiere de por vida. Eh, Ustedes no pueden ir a reconocer unos hijos y ustedes, o sea, lo que quiero aclarar es, ustedes no pueden ir y reconocer unos hijos que no son suyos, pero que ustedes tienen toda la plena voluntad de hacerlo, maravilloso. Si lo quieren hacer, háganlo, pero no piensen que porque no son de sangre, ay, voy y los reconozco ahorita y los digo que son los míos, yo los reconozco, firmo, todo muy padrísimo. Y ya si el día de mañana yo ya no quiero estar con esa persona, pues voy y digo que no, que yo no soy el papá de sangre y ya para que los quiten y ya luego yo me voy. Eso no va a suceder. O sea, eso es lo que quiero como que dejar muy claro. O sea, si ustedes hacen el reconocimiento de unos hijos porque ustedes quieren, maravilloso, están en todo su derecho de hacerlo y si cumplen con el trámite para hacerlo y demás, maravilloso, se los van a permitir. Obviamente, pues si la madre o el padre están de acuerdo, pues va a suceder, ¿no? Eh, Como ya lo hemos visto, el Estado ponderará que existe una familia. Excelente, qué padre. Pero no lo hagan con la idea de que puede ser revocable. No, no va a ser revocable. Nunca va a ser revocable. El interés superior de esos infantes, el interés superior de los infantes es aquello que cubre a los niños, por decirlo de alguna manera, legalmente hablando,
de tratar de protegerlos de cualquier daño. Y en ese tratar de protegerlos de cualquier daño, yo no le puedo reconocer a un papá y luego dejar que venga y diga que siempre no es. ¿Ok? Eso es muy importante que quede claro. No se puede revocar el reconocimiento. Habrá circunstancias raras y como súper específicas donde les digo que aplica el depende, porque en el derecho aplica el depende, ¿no? Pero a lo mejor aplicará quizás en un caso extremo donde supongamos una historia de la Rosa de Guadalupe donde una mujer engañó al marido y el marido no sabía y entonces se dio por entendido que era un hijo dentro del matrimonio y entonces realmente no era hijo de él, era hijo de alguien más y entonces el otro vino y quiso y bueno, o sea, ahí no se trata de que una persona nomás porque ya no le dio la gana, ya no quiera hacer, ¿no? Ahí hubo un vicio en el consentimiento, hubo una serie de violencia en la voluntad de las personas en el proceso, hubo una infidelidad, o sea, hubieron como un montón de circunstancias que probablemente presentadas ante un juez con claridad, el juez puede determinar, bueno, está bien, a esta persona no le corresponde ser el padre o la madre de esta criatura y a este sí le corresponde. Eso es distinto, ¿ok? Pero si ustedes van de manera voluntaria y reconocen ser papá o mamá de una criatura, entiéndanlo que va a ser prácticamente imposible revocarlo, o sea, menos que vuelva a lo mismo, sea una circunstancia rarísima, con un montón de situaciones, claro, comprobables, que ustedes puedan comprobar que ustedes no sabían, que los engañaron, etcétera, etcétera. Bueno, pues quizás el juez pueda llegar a determinar que entonces realmente le corresponde a alguien más esa filiación, esa patria potestad o esa tutela, pero ustedes hagan de cuenta que no se puede nunca, porque esos casos que yo les acabo de decir son muy particulares y hay que demostrar un montón de cosas para genuinamente demostrar que hubo un engaño, que hubo violencia, que hubo infidelidad o situaciones fuera del alcance de la persona que no le permitieron saber que no era el papá o la mamá de esa criatura. ¿Ok? Entonces, bueno, por el día de hoy es todo. Ya los dejo ir para que descansen. Nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a platicar sobre alimentos, que sé que también puede ser un tema que causa un poquito más dudas o curiosidad. Y no sé si tengan alguna duda en este momento, me la pueden hacer. Y si no, pues ya saben, por el WhatsApp o en la siguiente clase me pueden comentar. No, gracias. De acuerdo. Que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Bye.